Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Miren, ustedes saben que los indicadores de la pandemia del COVID-19 han sido favorables en los últimos meses. Independientemente de que el gobierno ha arreciado el toque de queda en determinados momentos, que lo ha hecho, y a uno le da la impresión de que lo ha hecho no tanto porque los indicadores se hayan colocado en niveles de preocupación, sino para evitar que se coloquen en niveles de mayor preocupación. Fíjense, por ejemplo, que se arreció el toque de queda en los últimos días de diciembre, en los primeros días de enero, en el sentido de que, bueno, mira, como se sabe que va a haber juerga y fiesta y la gente, va a haber más violación del distanciamiento, pues vamos entonces a poner candado antes de que se produzca. Tal vez uno lo visualiza de esa forma. Pero aún así, nosotros hemos tenido indicadores favorables. Hoy bajó por primera vez en meses de un 50% la UCI. José Luis Mendoza lo menciona eso constantemente. El hecho de que tengamos camas UCI y que tengamos entonces un 50% de ocupación, es vaso medio lleno y medio vacío. Eso quiere decir que hay un 50% que está desocupado, señores. Que está desocupado. Si tenemos 500 camas en UCI, hay 250 vacías. Si tenemos 200 camas en UCI, hay 100 que están vacías. Pero lo mismo ocurre con los ventiladores, que están ocupados en un 38, 35%. Quiere decir que 2/3 de los ventiladores, que es lo que se utiliza cuando ya te llega un paciente que está por morirse, ¿eh? Porque aquí lo que se mueren de COVID generalmente es cuando ya necesitan ventilación. Es cuando el COVID te agarra en los pulmones. Ahí es que la gente se muere. Antes de eso, tú puedes tener COVID y simplemente recuperarte. Por eso es que hay un nivel tan alto un índice tan alto de recuperación de personas. Los recuperados prácticamente triplican o cuadruplican la cantidad de casos activos. Y ocurre también con las camas en sentido normal. No las UCI, sino las camas que están en unidades de COVID, que también tienen un nivel de ocupación muy mínimo. Lo cual indica que nosotros no hemos llegado a una situación de desbordamiento. Tal vez la época en que tuvimos mayor situación de riesgo de desbordamiento fue más o menos los meses de junio, julio, que tuvimos casos en que llegamos a rozar el 100% de ocupación de camas. Y lo que se hizo fue que se habilitaron más camas y entonces luego la situación se fue controlando. Pero aún así no tuvimos una situación como ocurrió en otros países, donde definitivamente no había camas disponibles. No llegamos a ese nivel. Y después de eso es lo que hemos tenido un descenso. Ahora, independientemente de ello, e independientemente de que nuestra tasa de letalidad sea baja, de alrededor de 1.2%, 1.3%, es decir, mucho menos de un 2%, que era el promedio original favorable que se entendía. Uno decía, bueno, mira, una tasa de letalidad de 2% no es alta, es aceptable. Bueno, nosotros tenemos menos de un 2%. Hubo un momento que llegamos a tener una tasa de letalidad de hasta un 4%. Claro, eso era porque teníamos una cantidad de casos, una cantidad de muertes, que comparada con la cantidad de casos, entonces decías, bueno, ciertamente te sube en términos porcentuales la tasa de letalidad. Hoy día tenemos muchos casos y tenemos un ritmo de pérdidas de vida que, si bien no es de preocupación, como quiera que sea, es de atención. Y lo menciono porque nosotros tenemos la situación de que se reportan muertes de las últimas 24 horas y muertes que se reportan en un día, pero que no ocurrieron en ese día específico. Por ejemplo, hoy se habla de 19 muertes, casos reportados de muertes, creo que 19, pero de esos creo que ayer nada más se reportaron 2 o 3, no sé. Entonces, quiere decir que de ese boletín lo que está es una acumulación de muertes que se produjeron anteriormente, pero de todas maneras son muertes, que al final tú cuando las sacas en promedio te da un promedio de muertes diarias, independientemente de que la persona se haya muerto ese día o no se haya muerto ese día. Hoy día tenemos, de acuerdo con el boletín más reciente, 2.904 fallecidos. 2.904 fallecidos, el boletín de ayer. Creo que sí, el boletín de ayer. El asunto es que, sí, el boletín de ayer, que es el del día 11, hoy estamos a 12. 2.904 fallecidos hasta ayer. Te da entonces un promedio de muertes diarias, porque el COVID o la pandemia en la República Dominicana se inició en marzo. De marzo para el 11 de febrero, que son más o menos 10, 11 meses. Si tú divides 2.904 entre 11 meses, te va a dar un promedio de fallecidos mensual. Y ese promedio de fallecidos mensual
también te va a dar luego un promedio de fallecidos diarios, 2.904 entre 9 y luego entre 30, te va a dar más o menos 10 muertes por día. Se puede decir que en el COVID ha matado en promedio desde marzo para acá 10 personas diario. 10 personas diario. Ese es el promedio de mortalidad absoluta, no relativa en términos de tasa de letalidad porcentual o de tasa de mortalidad porcentual en comparación con la cantidad de habitantes que tenemos, sino de muertes absolutas, muertes contadas, 1, 2, 3, 4, bueno, te da 10 muertos diarios desde marzo del año pasado hasta ahora. Ahora, si sacamos el promedio mensual, mes a mes, entonces tenemos una idea de cuáles han sido los meses en que hemos tenido situaciones más graves y cuáles han sido los meses en que hemos tenido situaciones menos graves. Desde el día 1 de marzo hasta el 1 de abril, nosotros tuvimos el reporte de 57 personas fallecidas por COVID. Eso quiere decir entonces que en esos 30 días se murieron más o menos 2 personas diarias. Un poquito menos, porque fueron 57 entre 30, entonces eso te da, bueno, 1.8, 2 personas diarias. Luego, entre el 1 de abril y el 1 de mayo, se nos habían acumulado 313 muertos. Por lo tanto, teníamos 256 muertos en un mes. O sea, en el mes de abril completo. Y esos 256 muertos te da un promedio de 8.8 muertos diarios. Quiere decir que en abril se nos estaban muriendo 8 personas diarias. Pero en mayo, en el mes de mayo completo, que nos fallecieron 189, eso nos dio un promedio de 6 muertos diarios. Luego, en junio, tuvimos 256 muertos para acumular 754. Bueno, eso nos dio un promedio de 8 muertos diarios, 8.4 muertos diarios. Y entonces, cuando pasamos el mes de julio completo, se murieron 416, 13.8 muertes diario, es decir, 14 muertos por día. El mes en que tuvimos una situación más grave fue el mes de agosto, porque en el mes de agosto, del 1 de agosto hasta el 1 de septiembre o hasta el 31 de agosto, se nos murieron 568. De acuerdo a los reportes. Entonces eso nos dio un promedio de 19 muertos diarios en el mes de agosto completo. Y eso tiene su explicación en que antes de eso, ustedes saben que tuvimos elecciones y luego entonces el cambio de gobierno y todo, se rompió el distanciamiento por completo. En el mes de septiembre completo tuvimos 270 muertos, 12.3 muertes diarios. Y ya para el mes de octubre la cosa fue reduciéndose. 141 muertes reportadas, 4.7 muertos diarios. Es decir, menos de 5 personas se estaban muriendo por día. Y en el mes de noviembre, sí, la situación fue hasta muchísimo mejor, porque tuvimos un promedio de 2.8 muertos por día. O sea, menos de 3 personas se nos estaban muriendo por día en el mes de octubre completo, porque se reportaron 84 muertes. Luego entonces se nos reportan entre el 1 de enero al 1 de febrero 276 muertos. Y eso nos dio un promedio diario de 9 personas. O sea, fíjense que en el primer mes del año aumentó el promedio diario de reportes de fallecimientos. Promedio diario de 9 muertos. ¿Y qué ha pasado en febrero, en los primeros 10 días de febrero? En los primeros 10 días de febrero fallecieron o se reportaron 216 fallecimientos. Tal vez de días anteriores, pero como se reportaron los primeros 10 días de febrero, eso nos da un promedio diario hasta ayer de 21 o 22 personas. Es decir, que aunque tenemos una tasa de letalidad baja y aunque los muertos que se reportan no son precisamente día a día del día que se hace el boletín, en el mes de febrero nosotros tenemos un reporte promedio de 22 personas diario muertos. Un reporte de 22 muertos diarios. Es el reporte de muertes en promedio diario mayor o más alto de todo lo que lleva el COVID en la República Dominicana. Porque ya superó el promedio, repito,
que tuvimos en el mes de agosto, cuando se nos murieron en promedio diario 19 personas. 19 muertos diarios. Entonces, aunque se puede hacer las separaciones de cuántas son reportadas de fecha anterior. De fecha anterior, sí, por eso te digo que pero que independientemente de que sean reportados de fechas anteriores, como quiera que sea, son fallecimientos, que tal vez no murió ahora, murió la semana pasada, murió hace 2 semanas, pero tú como quiera tienes un acumulado, y el acumulado son 2.904 muertos hasta ayer. Entonces, como tú tienes un acumulado, tú puedes sacar el promedio diario, pero al mismo tiempo puedes sacar el promedio mensual para ver mes por mes cuáles han sido los meses en que hemos tenido mayor cantidad de reportes. Y si bien ese reporte no se trata del mismo día o tal vez de la misma semana, sí se puede tratar del último mes, porque no creo que haya reportes que sean de hace 3 meses o de 4 meses. Sí, puede haber uno o dos. Cuando Alicia desnudó eso, ¿descubrió ese reporte de cuándo? De mayo. Pero la verdad es que no, pero no deben ser la mayoría. No deben ser la mayoría. Aún así, como quiera, hay que prestarle atención a la situación. Porque, repito, cuando tú haces la acumulación, te da 10 muertos por día. Y 10 muertos por día, como quiera, no es despreciable. No es un asunto que tú digas, bueno, mira, espérate, no, son 10 casi 11, porque son 10.7 muertos diarios que tenemos, tomando en cuenta el acumulado y el tiempo que tenemos haciendo boletines. Y eso hay que prestarle como quiera atención. O sea que no está mal que de todas maneras las autoridades mantengan medidas de control. Lo que nosotros sí vivimos criticando aquí es qué tipo de medida de control se está tomando y cuál es el resultado que han tenido esas medidas de control de manera específica. Principalmente esto del control de horario, que a mí particularmente no me convence. Pero bueno, algo como quiera hay que hacer, porque tenemos una realidad, y esa realidad es la de que se nos han muerto todos los días 10 personas desde que tenemos COVID en la República Dominicana.